Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Hola, Licenciada. ¿cómo están? Buenas noches, Bienvenidos. licenciada. Buenas noches. Fíjense que hoy, cuando quise grabar la tarea, no sé qué pasó con la plataforma, avisé a la escuela, pero me dijeron que no sé qué problema tenía. O sea que hoy van a encontrar la agenda más no la tarea, porque como les digo, no sé por qué no grabó. Pero se trata de esto. Esta crítica textual está en la parte 3 y este es, creo yo, en la parte que ustedes tienen, el capítulo 4, final de la parte 3. Esta parte 3 tiene que ver con los manuscritos. Y entonces yo pues la voy a dar por dada porque desde el principio del curso les di los videitos de los manuscritos para que los fueran viendo y fueran comprendiendo el proceso de elaboración que ha tenido la escritura. Hemos visto en las primeras dos partes, la 1 y la 2, hemos visto lo que es la Biblia, los libros, las tradiciones orales, hemos visto inspiración, revelación, inerrancia, canon, pero aquí es cuando entra la parte del canon con el tema de los manuscritos, ¿verdad? Solo para que ustedes tengan una idea, ¿se acuerdan ustedes que cada parte de su libro, estoy hablando del libro, de este libro, que es el que ustedes tienen virtual, ¿verdad? Entonces, cada parte del libro tiene capítulos, tiene una parte y varios capítulos. Bueno, pues este es el cuarto capítulo de la parte 3, que tiene que ver con permítanme, sí, ahora sí es la parte 3, que tiene que ver con las versiones de la escritura, los manuscritos y todo lo que se les dio a través de los videos. ¿Por qué los videos? Porque es una forma mucho más sencilla y ustedes los pueden volver a poner, volver a oír para comprenderlo. Y luego pueden leer la parte 3 y le van a encontrar mucho sentido, mucho más fácil. Pero quiero empezar la sesión de hoy con el último capítulo de la parte de 3, que es la crítica textual. Entonces, parte de la tarea que no pude escribirles, y como tenemos 3 semanas de hoy al 17 de abril, que nos toca nuevamente estar en clases, pues que por favor, con una línea, ustedes vayan sintetizando los videitos que fueron viendo desde el principio y si no los han visto, pues tienen 3 semanas para hacerlo, ¿verdad? Esa es una parte de la tarea. Y la otra, pues obviamente, lo que vamos a ver hoy, que es hermenéutica, o sea, ya vamos a hablar de lo que se trata. Pero antes de eso, quería terminar la crítica textual, que como para los que han ido viendo los videos de cómo se desarrollaron los manuscritos, para quienes ya comprendieron las primeras partes que hemos visto del libro Introducción General a la Biblia, ya vimos todos los procesos y problemas de la inspiración, de la revelación, de lo que son los libros y de todos los temas que ya hemos ido viendo, pues la crítica textual de lo que se trata es justamente de que tuvimos que haber llegado a una idea básica, que, que los textos que nosotros tenemos para comprenderlos, pues tenemos que un poquito captar la historia de este texto, las versiones antiguas, para descubrir el texto bíblico que a nosotros nos llega y, y sacar la substancia, o sea, el contenido que hay a través de esos manuscritos. Porque sí es interesante que, aunque hayan habido muchos siglos de tradiciones orales y muchos procesos de los escritos, pues la historia también nos va a enseñar esa historia de cómo fueron los procesos,
también hubo transcripciones, también hubo traducciones. Todas esas elaboraciones van dando pues variantes en la lectura, ¿verdad? Y la crítica textual va a tener esa función de tratar de reconocer cuál es el texto primitivo eh, y dónde han estado las alteraciones, ¿verdad? Entonces aquí les da a ustedes un pequeño concepto. Se comprende que la crítica textual es un intento. No es que lo vamos a hacer 100%, pero es un intento de reconstruir el texto más cercano al original. La crítica textual es una ciencia que se coloca al servicio de la fe y que adquiere una gran importancia para la teología. Ahora bien, esa crítica textual no la tienen que hacer ustedes, porque eso está en los comentarios bíblicos que están al pie de página de una Biblia de estudio, ¿verdad? Cuando ustedes leen el texto, la perícopa que están leyendo, pues si van con cuidado buscando en la nota de página qué quiere decir lo que están leyendo, pues están abarcando lo que se llama crítica textual. Luego, ahí van a encontrar otras citas que lo envían, ya sea al Antiguo Testamento o a otras citas del Nuevo Testamento, o luego se van a las concordancias que están al margen, que también lo llevan al Antiguo Testamento o a otra lectura del Nuevo, y hacen exactamente lo mismo. Ir otra vez a las notas de pie de página para encontrar esto, que ya lo hicieron los estudiosos y que a nosotros nos lo facilitan. Pero lo que nosotros estamos viendo es por qué es necesario leer las notas de pie de página y los nombres de los procesos que han llevado los estudiosos, los bíblicos, que han estudiado pues todo tipo de lingüística, de antropología, psicología, arqueología, sociología y todo lo que tiene que ver las ciencias que van enriqueciendo la comprensión de un texto. ¿Por qué? Porque primero hay que saber el momento en que se escribió, lo que se quería decir, la cultura en la que se hizo, todos los contextos que hemos ido viendo. Entonces, para desarrollar esa tarea de crítica textual, se sigue un procedimiento que es examinar todas las variantes que hay, ¿verdad? Para determinar las causas y el modo de establecer el criterio básico para reconstruir el texto primitivo. Ese fue el objetivo de los videos, que yo espero que si no los han visto, pues aprovechen las 3 semanas para ver un poco. Ahora, ¿por qué es importante eso? Es obvio, porque al haber habido tantos procesos, primero orales, después de recopilación, después escritos, después culturales, de idiomas, pues hay alteraciones en el texto inspirado. ¿Cómo puede ser eso? Si ya dijimos que no hay errores y ahora estamos diciendo que hay alteraciones. No hay errores en el mensaje, en el contenido, pero en la literatura, en lo que se puso por escrito, pues sí, hay alteraciones. ¿Qué tipo de alteraciones? Pues se puede decir que hay omisiones, añadidos, transposiciones de letras o de palabras, inversiones. Por ejemplo, las omisiones puede ser desde una letra, una frase, una palabra, y lo mismo pasa con los añadidos. Y las transposiciones puede ser una confusión errónea de varias letras o de números, cualquier cosa, ¿verdad? Que vaya cambiando los caracteres. También la transcripción, cuando se traduce o se transcribe de un texto a otro, ¿verdad? Pueden haber fenómenos de inversión, orden de letras, palabras, frases.
Entonces, aquí tienen ustedes un ejemplo. Vean, exactamente en un libro de texto pasa eso. Y la Biblia, pues, son libros y para que nosotros comprendamos el material, pues aquí están, en este libro están, por ejemplo, las notas de pie de página. Tienen otro tipo de letra, otro tamaño de letra, y muchas veces por eso nosotros las obviamos, pero no debemos hacerlo, porque aquí están, por ejemplo, en este caso, ejemplos de añadidos y de omisiones. Ustedes pueden leer y pueden ver todos estos cambios de letra que han ocurrido en las distintas citas y fenómenos de inversión que ustedes también pueden ir viendo. Ahora, ¿qué es lo que causa estas alteraciones? Pues también cuando ustedes ven los videos, se van a dar cuenta de que son muchas, muchísimas, pero aquí vamos a ver algunos motivos que pueden ser involuntarios, como el cansancio o muchas formas de que, acuérdense ustedes cómo fueron los primeros manuscritos, entonces se puede confundir un signo con otro o por el mismo material, se puede pues faltar una parte de la palabra o borrar por las tintas. Entonces esas son involuntarias, pero hay otras voluntarias, por ejemplo, que usted está haciendo una transcripción y luego le falta o usted considera que no se entiende bien lo que está diciendo y se le ocurre que puede añadir una palabra o errores o correcciones ortográficas. En fin, hay distintas causas de alteración. Entonces, la crítica textual, pues, quiere de alguna manera ver el texto desde una forma externa, o sea, la historia, o sea, el contexto histórico, cultural, geográfico, y también la interna, o sea, el contexto literario. Pero hay que tomar en cuenta varias fases o momentos diferentes para saber armonizar el texto, ¿verdad? Entonces, hay variantes que ustedes las pueden ir leyendo para organizar esas pues, alteraciones, decía anteriormente, ¿verdad? Y aquí van a ver ustedes algo que tuvieron que haber descubierto en los manuscritos, los criterios textuales externos que orientan en la elección de determinada variantes. Por ejemplo, el número de manuscritos a su favor en la antigüedad. ¿Cómo se fue desarrollando eso que ustedes vieron desde el principio? Sobre el número de manuscritos, es necesario tener presente qué códigos a veces se desarrollaron, es decir, a la calidad y a la cantidad de los manuscritos. En fin, toda esa parte de manuscritos, fueron los 26 o no sé cuántos videos, pues les van dando a ustedes un criterio, una mentalidad, ¿verdad? Para que ustedes vayan teniendo un sentido del texto, de la crítica textual. Eso es externa, pero luego la interna, pues también tiene sus variantes. Por ejemplo, dice que hay que considerar genuina la lectura variante a partir de la cual es posible explicar el origen de las demás. Es decir, hay una regla y esa regla es válida para todos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la regla que hemos ido viendo como válida desde el principio, donde encontramos el hilo conductor y la continuidad? Pues hemos dicho desde el principio que el protagonista es Dios, que el contenido es historia de la salvación, que el protagonista de toda esta historia de la salvación es Dios. Él ha tenido la iniciativa de manifestarse, él ha tenido la iniciativa de revelarse. Bueno, entonces ese es el protagonista, pero lo ha hecho al ser humano.
Entonces, porque ese es el objetivo, que el ser humano conozca, ¿verdad? Dios se revela al ser humano. Pero ahora el ser humano tiene que expresar, tiene que contar, tiene que transmitir esa experiencia. Decíamos en las otras sesiones que por eso todo el tema de la revelación es de experimentar. O sea, cada personaje experimentó, es la experiencia con ese ser. No es especulación, dijimos, o sea, no es pensar, no es una idea, es una realidad que entra en la historia, que la experimenta el ser humano y el ser humano después utiliza sus mecanismos lingüísticos, culturales, todo para transmitir lo que experimentó. Entonces, esa es la regla de oro que no tenemos que perder, ¿verdad? Que el protagonista es Dios, que el destinatario es el ser humano y que el ser humano transmite la experiencia, no la idea. Eso es bien importante. Entonces, la lectura más difícil debe convertirse en la más fácil, ¿verdad? Eso ayuda el texto, ya que la tendencia del copista es hacer más claro lo que le parece oscuro y no al contrario. Entonces, va a haber una alteración si él considera que en la revelación una palabra aclara más el contenido de lo que va a transmitir. Y a veces va a considerar de repente que puede decirlo de una manera más sintetizada y no tan desarrollada. El copista, ¿verdad? El escriba, estamos hablando. En fin, van a ver todas estas características que nosotros podemos irnos dando cuenta, pero tenemos que tener criterio. Fíjense que en este curso de introducción, yo creo que lo más importante que ustedes deben de adquirir es el que utilizar la razón, el intelecto para cuestionar, para decir, bueno, ¿y esto por qué si es así? ¿Por qué si diste esto? O sea, el cuestionar no es malo, porque la fe cuestiona, pregunta, para poder realmente tener un criterio, un argumento, o lo que dicen los papas, dar razones de lo que yo estoy creyendo. Y entonces aquí tienen ustedes varios ejemplos que tienen que darse cuenta en las distintas traducciones como van. No me da tiempo leerles todo, solo lo hago para que ustedes vean la importancia de los manuscritos, hagan su trabajo y si tienen dudas y preguntas, pues así empezaremos el 17 de abril, que ya quedarían 2 o 3 clases más para terminar el trimestre. Hoy nos toca trabajar la hermenéutica bíblica. La hermenéutica es una ciencia literaria, ¿verdad? Generalmente no solo la utiliza Sagrada Escritura, sino que todo texto literario, pero es para darle el sentido a la escritura. Utiliza distintas herramientas como la noemática. Esas palabras tal vez les va a parecer difíciles, no es para que se las aprendan, pero sí para que sepan, ¿verdad? Que la hermenéutica es una ciencia que va a tener como distintos elementos, herramientas que van a ayudar a comprender mejor el texto. La noemática es una de ellas y es la que nos va a dar las nociones teóricas del sentido que tiene el texto para darle una correcta interpretación. Fíjense que, por ejemplo, cuando Jesús de Nazaret le dice a sus destinatarios, a los escribas, fariseos, saduceos, al Sanedrín, a los rabinos, que él no ha venido a anular,
nada de la ley, sino a darle sentido. Está utilizando pues esta parte de la noemática, ¿verdad? Sí, es decir, no es que lo va a cambiar, no es que sea rebelde, es decir, que los saduceos entendían de una manera, los escribas de otra manera. Todos esperaban el reino de Dios, pero todos lo esperaban de distinta manera. Todos esperaban al Mesías, pero todos lo esperaban de distintas maneras. Todos cumplían la ley, pero de alguna manera cada quien lo interpretaba de distinta forma. Pues esta parte de la hermenéutica, la noemática, nos ayuda a darle el sentido del texto inspirado. Luego tenemos la heurística, y esta nos ayuda a exponer, el modo de exponer, o sea, de transmitir el contenido, ¿verdad? Y luego está la proforística, donde va a tener relación el contenido con mi vida. O sea, de qué manera se relaciona, de qué manera me ayuda, me enriquece, me ilumina, me interpela, en fin. Entonces, estas tres tareas de la hermenéutica, dice San Agustín, que lo necesita la escritura para una cosa muy sencilla, el modo de encontrar lo que se debe de entender y el modo de exponer lo que se ha comprendido. Entonces, fíjense que, por ejemplo, con los videitos, bueno, ustedes ahí fueron comprendiendo algo, o sea, ¿qué debían entender? Ahora, ¿cómo van a exponer? De una forma muy sencilla, una frase, una línea, no es que tengan que explicar todo el texto. Entonces, ahí ya están haciendo uso ustedes de la hermenéutica. Lo mismo pasa cuando ustedes con sus propias palabras leen el documento y ustedes transmiten con sus propias palabras lo que comprendieron. Ese fenómeno está puesto también en la escritura. Cuando de alguna manera Jesús dice algo y lo vamos a encontrar dicho de una manera en Marcos, de otra manera en Lucas o en Mateo, pero todo va a tener que ver a los destinatarios, o sea, las comunidades que están componiendo, porque los evangelios se elaboraron, ¿verdad? Jesús no escribió nada, y en el momento de que se escriben, pues es a partir de la resurrección, no al día siguiente, 50, 60, 100 años después. Entonces, las comunidades quieren dar a conocer, transmitir lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo. Entonces ustedes van a encontrar a los sinópticos, los 3 evangelios, que lo van a decir unos más desarrollados. Por ejemplo, si ustedes ven las tentaciones en Marcos, pues es un esquema. De todo el evangelio de Marcos es esquemático. Algunas cosas las desarrolla un poquito más, otras no tanto. Por ejemplo, él no habla nada del nacimiento de Jesús, no empieza su evangelio pues con la primera línea. Usted ya sabe el contenido del evangelio, es el anuncio de la buena noticia de Jesucristo. Ahí, fíjese, ese es un ejemplo muy claro de síntesis, de exponer lo que se ha comprendido. Ahí está dicho todo en esa línea. Es el anuncio, o sea, el evangelio es un anuncio de la buena noticia de Jesucristo. Entonces Jesús, el hombre, Cristo el ungido, el Hijo de Dios. Ya está dicho. No cuenta nada de cómo nació, dónde nació, nada. Solo lo que va a decir es estrictamente relacionado a la buena noticia que Jesús de Nazaret, pues, es en la historia de la humanidad. Y entonces va a ser su evangelio muy sintetizado, muy esquemático. Ese esquema
Mateo lo va a desarrollar para los judíos y va a elaborar lo mismo, pero para ser comprendido a otros destinatarios. El contenido va a ser el mismo. Y Lucas a los griegos. Entonces, también el contenido de Marcos es el mismo, que fue esquemático, pero para que lo comprendan otra cultura. Entonces, tenemos cultura romana, Marcos, cultura judía, Mateo, cultura griega, Lucas. Y entonces así vamos encontrando el significado y cómo vamos a comprender a cada uno de ellos. Por eso en la proclamación del Santo Evangelio dice según, porque hay que comprenderlo según se escribió, para quién se escribió, y esto nos lo hace ver justamente la hermenéutica, que es una palabra griega que significa interpretar o explicar, ¿verdad? Es un arte, la hermenéutica es una ciencia que justamente va a enseñar, literaria, ¿verdad? Que va a enseñar a interpretar rectamente cualquier realidad o fenómeno humano, en particular un libro, un texto. Y en la Biblia, pues también se utiliza la hermenéutica porque hay muchos libros, ¿verdad? Entonces a cada uno hay que ubicarlo. Cuando, por ejemplo, se utiliza el significado, ya vimos las herramientas que tiene la hermenéutica, pero también cuando nosotros analizamos el texto, pues como escudriñarlo, como dice que hay que hacerlo, pues se utiliza la exégesis, que la exégesis es la que va a guiar, conducir, explicar, exponer, interpretar el texto. Por ejemplo, cuando está una parábola, por ejemplo, pues nosotros podemos conocer la parábola de memoria y saber, esta es la parábola del buen samaritano, ya me la sé de memoria. Okay. Pero la exégesis nos va a ir explicando cada uno de los contextos, no solo de la parábola, cuando nos va a poner el escenario, por qué fue dicha esa parábola, a quiénes fue dicha, la razón, el objetivo, y así esa parábola va a ir teniendo distintos niveles de comprensión. Entonces, en la hermenéutica, primero la vamos a entender como una ciencia que tiene reglas, ¿verdad? Y también la vamos a conocer como procesos de interpretación. Es decir, que tenemos que estudiar los fundamentos, las condiciones y los momentos para interpretar. Pero como les vuelvo a repetir, eso no hay que hacerlo en cada texto, porque eso ya lo hicieron los estudiosos. Eso está en los comentarios de pie de página de una Biblia de estudio, obviamente. La Biblia de estudio, la Jerusalén, el pueblo de Dios, peregrino, en fin. Biblias de estudio, pues no tienen que hacer todo esto. Como le digo, ya lo hicieron los especialistas. Los que han estudiado filología, o sea, las lenguas, los idiomas, los que han estudiado lingüística, los que han estudiado pues el hebreo, el arameo, el griego, y pues forma parte de la filología, ¿verdad? Las lenguas. En fin, entonces vamos a ir encontrando ese método que se va extendiendo, se va desarrollando de modo específico para poder comprender el texto. Entonces, vamos a ver que hay una distinción entre la hermenéutica bíblica y la hermenéutica profana. Para poner un ejemplo, se utilizan todas estas normas literarias para la Biblia. También podemos poner el ejemplo que se utiliza para el Quijote de Cervantes, porque es un gran libro, ¿verdad? Y vamos viendo en qué momento se escribió,
cuál era el contexto no solo de Cervantes, sino del personaje que él va a utilizar y que le va a hacer decir cosas, y va a estar ubicado en un período y se va dando toda esa interpretación de la realidad en que se elaboró el texto, ¿verdad? Y también ahí pues tenemos un poco en esos textos, también en la Biblia, lo que es la hermenéutica filosófica. También una ciencia, ¿verdad? Toda la hermenéutica es una ciencia. Toda esta parte de aquí, usted la van a encontrar como un proceso de desarrollo de la filosofía antigua que va pues interpretando los textos, pero luego tenemos una nueva hermenéutica, ¿verdad? La que vamos a utilizar pues nosotros. Vuelvo a repetir, no tenemos que hacer todo ese proceso, no es para que se asusten, ya está hecho en los comentarios bíblicos. Lo que interesa subrayar es la pretensión que ha existido en la hermenéutica filosófica de querer estudiar el fenómeno de las interpretaciones en sí mismo, en su totalidad, elaborando para esto fin cánones, o sea, reglas o normas hermenéuticas aplicables a cualquier disciplina, o sea, cualquier libro, pues, no solo a los antiguos, sino también a los actuales. Pero como ya se dan cuenta que hoy tenemos todo un tema globalizante, también han entrado todas estas ciencias que se van ayudando por otras ciencias más, la antropología, pues las lenguas, o los idiomas, como dijimos, la filología, hoy mismo puede ir ayudando también la psicología. En lo que se refiere a la antropología, es muy importante que nosotros captemos el sentido del contenido, porque la forma literaria puede ser cualquiera, y eso es lo que nos va a ayudar la hermenéutica, decirnos qué forma literaria es la que se está transmitiendo el mensaje. Puede ser un cuento, una leyenda, ya vimos que Génesis 1 es un himno, ya vimos que ese himno es sacerdotal, ya vimos que fue una tradición oral que después se puso por escrito, ya vimos que el esquema de la semana, pues ya existía la semana. No es que todo haya sucedido de esa manera porque es un himno. Eso no lo enseña la hermenéutica y la exégesis bíblica, que es específica para pues que nosotros podamos comprender el texto y no entrar en confrontaciones con la ciencia. Ah, por cierto, les envié un pequeño, pues un link ahí en la clase de hoy, donde van a ver un poco de esta historia, pero universal, cómo se desarrolló el universo. Ahí lo van a ver y usted no es obligación, si no lo quieren ver, no lo vean, pero es para que ustedes entiendan cómo la ciencia va a transmitir una enseñanza que en ningún momento va a chocar ni con Génesis 1 ni con Génesis 2, porque si ustedes son cristianos de verdad, ustedes van a entender que todo el Antiguo Testamento está hablando de Dios protagonista que entra en la historia. Y Jesús de Nazaret en la encarnación es Dios mismo que se encarna. Lo único que vamos a ver es un progreso. Dios siempre ha entrado en la historia, pero con Jesús de Nazaret la plenitud es la encarnación. Esta encarnación tiene una serie de consecuencias, creer eso verdaderamente. Y ahí es la antropología. ¿Qué antropología es la que nos enseña la encarnación? Porque Dios no se encarnó ni en un perrito ni en un gatito, se encarnó en un ser humano. Porque Génesis 1 dice que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, pero por el pecado hemos perdido la semejanza.
nunca la imagen, porque esa la insufló dentro de nosotros. Pero hemos perdido la semejanza por el libre albedrío. Entonces, el acto de amor más grande de Dios en la historia es encarnarse, hacerse un humano. Y entonces aquí viene la antropología. O sea, ¿qué es lo que nosotros entendemos por encarnación? Pues la dignificación de la humanidad. Es un gran honor para la humanidad que Dios se haya encarnado en un ser humano. Pero entonces un cristiano jamás de los jamases puede ser un racista, ni jamás de los jamases puede pensar que es mejor cuidar con todo el alma, con todo el corazón y con todo el ser a un animalito doméstico que a un ser humano, porque el ser humano pues es malo. Entonces, ahí algo ha pasado, porque la antropología, o sea, lo que nos va enseñando la hermenéutica bíblica es el protagonismo de Dios en relación a la humanidad y luego tanto amó al ser humano que se encarna en un ser humano. Entonces, todo eso ya vemos la antropología, ya vemos también la filosofía, o sea, la idea que va dentro de este contenido bíblico, ¿verdad? Y entonces, el objetivo de la hermenéutica es católica, ¿verdad? Porque